Bienvenidos a nuestro podcast A lo que nadie te dice, un espacio donde dos voces de psicólogas se juntan para hablar sin filtro. De esas verdades incómodas, dudas y emociones que casi nunca nadie las habla, pero que todas las vivimos. Aquí no hablaremos con tabúes, aquí vamos a cuestionar, a reflexionar. A veces lo que nadie te dice es justo lo que necesitas escuchar. Bien, Araceli, de repente en algún momento hemos escuchado esta frase de nunca fuimos nada, pero tampoco no solo fuimos amigos. Esto se ha podido generar de repente muchas dudas, muchas emociones encontradas, que es aquí en la cual se llama un casi algo, ¿no? Entonces vamos a ir más a fondo acerca de qué es lo que significa. De repente es un tema o una frase que hemos escuchado, pero muy poco lo hemos hablado de repente, o de repente reconocer que en qué situación o en qué relación estamos, ¿no? Más que nada los casi algo son esos vínculos que no se ha formalizado, que de repente no se ha establecido un título como relación, ¿no? Ahí es donde vendría los casi algo. Claro, aquí no es que sea algo formal, Claro. No es que digamos que tengamos una pareja en sí, pero que se convierte y hay muchas emociones encontradas. Claro, se vive como una relación, pero no se formaliza. Claro, y en donde mostramos mucha intimidad, mucha cercanía, que prácticamente nos confunde en qué situación sentimental estamos. Claro, como ya lo mencioné antes, no se lleva ese título, ¿no? Pero sí se comparte ciertos momentos, ciertos recuerdos de repente, ¿no? O situaciones que hace que la persona entre en una duda de que no sé en qué situación estoy, si estoy en una relación o no. Y podemos decir también que esto puede afectarte más que una relación amorosa, Claro. Cuando ya es muy formal, ¿no? Cuando esto termina. Pero yo me pregunto, ¿por qué duele tanto esto, Araceli? Desde mi punto de vista siento que duele más porque no, como ya lo mencioné, no lo hemos formalizado, no vives con esa idea o esa creencia de qué pudo haber sido, de cómo pudo haber vivido una relación con esa persona, y es ahí donde entra de repente a afectarnos más que una relación netamente formal, ¿no? Es como que nos generamos muchas expectativas en nuestra vida y que no se lleguen a concretar es lo más doloroso. Es lo que más, ¿no? con lo que pudo haber pasado, lo que pude haber vivido con esa persona. Claro, nos hacemos tantas, nos imaginamos tanto o idealizamos tanto a esta persona que puede hacer que nos haga sentir muy mal cuando esto termine, ¿no? Aunque digamos, pero esto nunca inició. Y ahí es donde duele más, porque no ha iniciado, no se ha dado esa relación, ¿no? Nos quedamos en esa situación de esperar que la otra persona nos pida o nos formalice a iniciar una relación formal, ¿no? Aquí podemos decir que de repente podemos vivir un duelo emocional por esta pérdida. Claro, lo considero yo que sí, es parte de un duelo, no estás perdiendo a una persona, un vínculo que has tenido o a ciertos recuerdos que has vivido con esa persona. Claro que viene a ser un duelo también. Claro, pero sería un duelo invisible. Claro. Porque realmente tú no tuviste una relación con esta pareja. Y normalmente pasa que en estas situaciones no sueles compartirlo a otras personas que estás en una relación. Normalmente se calla, ¿no? Porque no hay un título, no hay algo formal para que, digamos, si alguien viene y te pregunta, ¿estás en una relación? ¿Tienes novio? ¿Tienes novia? Y normalmente no sabes qué decir porque no hay un título en sí, ¿no? Y ahí es donde el dolor o el duelo se pasa en forma silenciosa. Me imagino que debe ser un poco difícil para esta persona, ¿no? Cuestionarse de que, pero si nunca fui nada de él, ¿por qué me duele tanto? Y es por las mismas razones que estábamos comentando ya hace un momento, de que nuestras emociones se vuelven confusas. Nuestros sentimientos hacen de que no sabemos a dónde ir o en qué situación estamos pasando en realidad. Entonces, ¿por qué crees tú que nos enganchamos tanto? ¿Por qué? Siento que nos enganchamos más que nada por la expectativa que damos a esa persona, ¿no? Por las ilusiones, por la esperanza, porque normalmente estas relaciones inician con algo, con un cortejo, ¿no? Claro. Con de repente lo conoces de manera inesperada, puede ser, no sé, caminando por la calle, por Facebook, es algo nuevo, ¿no? Conoces a una persona, algo nuevo, inicias a salir con esa persona, te creas ciertas expectativas con esta persona y ahí es donde
te enganchas, te duele, ¿no? Al momento de terminar. Claro, cuando tú hablas de enganchar, algo me da a entender de que podemos pasar una dependencia emocional. Claro, es parte, porque para permitir que digamos, esta situación se dé o este vínculo sin tener algo formal, es porque estás dependiendo de esa persona, por esos momentos que se han vivido. Claro, puede ser, ¿no? Puede ser todo este tipo de casos que realmente nos gustaría que ustedes puedan identificar, ¿no? Y poder reconocer en qué situación sentimental se encuentran. Eso sería bueno, ¿no, Araceli? Claro. Entonces, ¿puede haber aquí un impacto psicológico? Claro. Como ya usted lo mencionó hace un rato, prácticamente la baja autoestima, el permitir que esa persona sobrepase nuestros límites, ¿no? Ahí vienen los límites que tenemos que marcar nosotros hacia una pareja o hacia una persona que estamos conociendo, ¿no? Y aquí también puede ser mucho o existir un poco lo que es la ansiedad. La ansiedad, ¿no? Sí. La ansiedad, como ya lo conocemos, o de repente no hemos tocado ese tema aún, pero surge a medida que estamos todo el tiempo pensando en lo que nos está sucediendo, y eso puede afectar mucho nuestro organismo, porque uno, puede afectar nuestro sueño, dos, nuestra ansiedad de poder comer o disminuir nuestra alimentación, nuestra salud física también, ¿no? Empezamos a tener de repente, no sé, a causa de la ansiedad, tener pérdida de cabello, dolores de cabeza, por estar constantemente pensando en esta situación, ¿no? Que nos genera ansiedad. Mucho de los casos también se ha podido observar en las personas de que sufren, les puede dar hasta taquicardia, ¿no? Por mucho, siempre decimos, nos duele mucho nuestro corazón, y eso puede afectar en tu organismo, ¿no? Bien, Araceli, si bien es cierto, siempre estamos hablando mucho de las personas a quien nos hace daño esta situación, pero si nos enfocamos un poco más de la persona que está realizando este tipo de conducta, otro lado de la historia, se podría decir, ¿no? ¿Por qué crees tú de repente que actúa de esta manera? Bueno, podría ser porque de repente en relaciones pasadas ha habido algún tipo de inconveniente, algún duelo o algún dolor que de repente no ha sido resuelto a momento, o ha tenido una mala experiencia de repente en relaciones pasadas, o también de repente porque simplemente no quiere algo serio, ¿no? Por el momento no está buscando algo formal. Claro, como que todavía no está estable, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el inicio para poder pasar a esta situación sentimental, entre comillas? Siento que se inicia con una atracción inicial, ¿no? Con la situación, ¿no? Claro. La situación. Por ejemplo, de repente, un lugar donde te has podido conocer. Claro, algo inesperado, ¿no? No sé, de repente en la calle, por Facebook, o por diferentes situaciones que no te lo esperabas. Inicias hablando con esa persona, ¿no? Con un conocimiento de repente no muy formal. Inicias conversando, hablando con esa persona, y ya de ahí se viene un poco en la cual tú de repente puedes observar que hay un tipo de interés. Claro. ¿no? Que sin darte cuenta puedes hacer que tengas muchas emociones encontradas, ¿no? Eso sería una de las primeras etapas. Claro, cómo se inicia esta situación. Y de acuerdo a eso creo que pasaríamos a una segunda etapa, que es lo que es la conexión, ¿no? En donde existe cómo vas a hacer o entender de qué está pasando esto. Claro, aquí ya vendría a ser de repente situaciones, ya momentos que estás viendo con esa persona, atracción física, de repente el salir, el tener citas, se podría decir, ¿no? El tener citas, ir de paseo, no sé, ir al cine, a comer, cualquier situación que hace que tú despiertes esa atracción o ese vínculo hacia la otra persona, ¿no? Prácticamente están actuando ya como una pareja. Claro, como estarían conociéndose, estarían pretendiéndose en pocas palabras, ¿no? Pero sin embargo, a veces simplemente decimos, ¿no? Solamente somos amigos. Claro. Y no le ponemos alguna formalidad. Claro, ahí vendría a ser donde de repente la otra persona no te deja en claro qué es lo que está buscando, ¿no? Simplemente salen, disfrutan el momento, ¿no? Pero no ponen o no hablan de esos términos, se podría decir, o de aclarar las cosas. Es un poco confuso, ¿no, Araceli? Claro. Entonces, de acuerdo a esto, me imagino que también viene mucho lo que son las expectativas. Claro, porque empiezas a conocer a la persona y ya te creas esas situaciones, o como tú lo dices, expectativas, ¿no? De qué va a pasar después, de repente vamos a formalizar, vamos a conocernos más, vamos a estar en una relación, pero al final no se llega a dar, ¿no? Claro, aquí como que
y lo que estábamos comentando ya hace un momento, de que idealizamos tanto a una persona. Claro, ¿no? ahí creo que en esa parte donde sí, idealizamos. nos hacemos tanto, imaginamos tanto, mejor dicho, lo que podemos vivir, ¿no? Sin todavía habernos puesto de acuerdo de que si queremos o no una relación. Creo que ahí es donde siento que de repente se llega a hablar con la persona y ahí es donde de repente el otro lado es donde no quiere. No quiere y bueno, en algunos casos, ¿no? Puede ser que te diga, sabes que no quiero una relación y en otros casos puede ser que de repente también te mienta o juegue también con esos sentimientos, ¿no? Claro, aquí ambos no tienen el mismo propósito, claro, ¿no es cierto? Están por diferentes rumbos. Así es, y es como que cuando tú le das a entender a esta persona que ya estás lista para tener una relación y la otra persona como que omite o de repente evade, ¿no? Claro. Esta situación, viene lo que es un deterioro. Claro, ahí es donde vendría a ser el distanciamiento de repente entre las dos personas, ¿no? En este caso, de repente el lado de que no quiere formalizar se aleja, ¿no? Al ver que la otra persona sí quiere, o también de repente el otro lado también puede como que aceptar esa situación a pesar de que no sea lo que la otra persona busca. Claro, esto se genera mucho malestar entre estas dos personas, ¿no? Claro. Y hace de que lleguen aquí las dudas, en que mejor, ¿sabes qué? Lo dejamos ahí, ¿no? Y es donde viene aquí el final de esta situación tan bonita que tú estabas viviendo, hasta que quisiste colocar un límite, pero no se pudo, porque ambos no tienen el mismo propósito, ¿no? Y aquí, cuando ya la persona decide poner un límite, que es prácticamente el cierre de esta situación, es donde se termina muchas veces de una manera muy dolorosa, ¿no? Donde todas tus expectativas tan bonitas que tenías ya no se van a realizar, ¿no? Y esto quedas con mucha duda, con mucho miedo. Y simplemente dejas de hablar con esta persona. Aquí ya no nada que ver que vamos a continuar siendo amigos, que vamos a estar mejor así. No, simplemente cortas directamente con esta persona, que es donde te genera mucho dolor. ¿Y considera usted que de repente que eso es lo más sano, cortar eso desde cero, se podría decir, cortar cualquier tipo de vínculo, de repente en un futuro, de repente tener algún tipo de amistad? ¿Usted considera que de repente podría ser sano eso o no? A veces lo más probable es que realmente tú te des tu tiempo, ¿no? Y cuando tú notas que una persona no va en el mismo camino, en el mismo propósito, es mejor dejarlo ahí, colocar un límite, porque el daño te lo vas a hacer tú. Claro, ahí vendrías a entrar lo que es el contacto cero, ¿verdad? Cualquier tipo de contacto con esa persona, sea en redes sociales, por mensaje, por llamada, ningún tipo de comunicación con esa persona. Sí, pero déjame decirte que a veces muchas de las personas al comentar de que lo voy a bloquear es algo inseguro, no lo es, porque prácticamente te estás poniendo primero tú, la persona importante en tu vida, porque vas a ser tú quien es la que está pasando por esta situación difícil y estás colocando un límite para que ya no te vuelva a afectar. Imagínate qué es lo que pasaría que tú no bloqueas, tú sigues siguiendo a la persona que quieres y que él no sabe lo que quiere. Y pasan los días y tú estás muy bien y llega un momento en que te escribe te vuelve a hablar. Y te vuelve a hablar, ¿no? ¿Qué pasa de todos los días que tú estuviste bien? Es como iniciar de cero, ¿no? O también por el otro lado, ¿no? De repente, si lo tienes en redes sociales, ves sus estados, ves las cosas que comparte, lo que sube, de una u otra manera, eso te llega a afectar, ¿no? Así es. Entonces, considero que sería una buena opción realizar el contacto cero. Pero no solamente para tu conveniencia, no por quedar bien contigo misma, sino porque sabes que es lo mejor que puedes hacer. Claro, y para que él pudiera también entender de que no se pueden jugar con los sentimientos de nadie, ¿no? Claro, creo que si le dejamos de que pueda hacer lo que quiera con los sentimientos de otra persona, también se lo puede hacer a otra persona o acostumbrarse en ese ambiente de no formalizar una relación, ¿no? Y seguir con eso. Así es. Entonces, definitivamente el casi algo duele mucho más que terminar una relación amorosa, que es pues exclusiva, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, Araceli, para que y darnos cuenta y salir de esta situación
del ser el casi algo de alguien. ¿Cómo podemos hacer? Primero considero que es aceptar la situación, aceptar lo que has pasado, lo que has vivido, que de repente muchos creen que es algo que solo yo estoy pasando, que es solo propio de nosotros, pero no, es algo que de repente a muchas personas les pasa. De repente alguno de ustedes que están aquí viéndonos, escuchándonos, ha vivido o está viviendo esta situación. Tratar de entender que no es algo malo, ¿no? No es cuestión de juzgarse ni nada de eso, ¿no? Aceptar lo que hemos vivido y poder de repente saber controlar esta situación, ¿no? Uh-huh. Es cierto lo que dices, porque para sanar hay que aceptar. Claro, sí, es como cualquier problema que tú puedas tener, tanto emocional como físico. Tienes que aceptar lo que pasó. Tienes que dejar, y ahí viene el segundo punto, ¿no? Uh-huh. Idealizar a la persona. Pensar de que no es la única persona que vas a conocer en tu vida, de que va a doler, el dolor va a estar ahí siempre, ya hasta el momento en que tú puedas sanar, darte la oportunidad de sanar, pero no pienses que es la única persona que existe en el mundo, a pesar de que tú hayas compartido mucho. Ya verás que cuando esta persona ya no esté en tu vida, vamos a dejar de ser vistos por otras personas de afuera. En el sentido de que, por ejemplo, Araceli, ¿no? Tú pensarás que solamente, cuando tú idealizas, piensas que solamente hay una persona. Claro, o con esa persona todas las cosas que has vivido, solo con esa persona las has podido vivir. Pero sin embargo también con otras personas vas a vivir nuevas cosas, nuevas experiencias, quizás mejores, quizás ¿no? peores también, ¿no? Hay todo tipo de relaciones actualmente, ¿no? Así que tratemos de dejar de idealizar lo que nos ha pasado con esta persona, ¿no? No romantizar de repente la situación y saber que aparte nosotros también tenemos de repente algo que mejorar, ¿no? Uh-huh. Tomar esto como algo, como una lección, como un aprendizaje más que nada. Claro, recuerda también de que, y lo hemos hablado, de que esta persona no quiere darse a conocer que está pasando esto, algo bonito contigo. Bueno, siempre también se está ocultando, claro, siempre está pasa esto ocultas. Claro. Entre tú y esa persona nada más. No hay como que conocer de repente a sus amigos o que en tu caso, ¿no? Que lo presentes a tus amistades, de repente como que se evite esa situación, ¿no? El no Uh-huh. que se muestren como lo que de repente son, ¿no? Una relación o una pareja. Uh-huh. Y también, y aquí pasamos al otro punto, es que tienes que poner límites, claro, ¿no? Como lo que ya estábamos hablando, de que va a llegar un momento en que cuando tú pongas este límite tan fuerte, él va a querer regresar, sí. ¿no? Y es ahí en donde tenemos que ser fuertes con nuestras decisiones, saber lo que nos hace bien, lo que nos hace mal. Claro, que es lo más probable que esa persona de repente vuelva a buscarte o a hablarte, pero al uno de repente saber los límites que es capaz de poner, ya como que no vas a dejar tanto que esa persona vuelva o como que otra vez te vuelva a pasar esta situación, ¿no? Claro. Con esa persona o en el futuro con otro tipo de relaciones, ¿no? Ya sabes qué es lo que no quieres y qué es lo que quieres para una relación. Y recuerda de que esta persona cuando regrese va a tener las mismas intenciones, porque no va a haber una mejora, porque de la noche a la mañana no va a haber un cambio. Claro, y no es que se va a dar cuenta de que te quiere, de que se enamora de ti, no. Simplemente eres tú su necesidad. Que si accedes a esta situación es más que obvio que va a tener esa idea de que, pues puedo volver, dejarla cuando yo quiera. Y pues eso es lo que no buscamos, ¿no? Que no estemos o que no estén en una relación como que no te valoren, que no vean lo que realmente uno es, ¿no? Y como última opción o estrategia que te podemos dar es que te enfoques en tu bienestar, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Araceli, para mejorar nuestro bienestar? De repente usar esos tiempos que de repente no solíamos pasar con esa persona, porque es obvio que ahora va a haber más tiempo para de repente sobrepensar las cosas, para recordar o de repente no pasarla tan bien, ¿no? Con esos recuerdos que has tenido con esa persona. Y esos tiempos enfocarlo a uno mismo, ¿no? De repente hacer actividades que nos gusta o de repente que antes lo hacíamos y lo dejamos de hacer, como de repente ir al gimnasio, bailar o cualquier actividad que a uno le guste, ¿no? Aquí tenemos que fortalecer mucho lo que es nuestra autoestima, ¿no? Trabajar en ello. Para poder estar un poco más estable emocionalmente. Como les comento, no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Si nosotros decidimos que las cosas mejoren,
entonces lo podemos hacer. Recuerda esto, ¿no? De que la situación que hemos pasado no es en vano, no es porque realmente te lo mereces, sino que tienes que estar preparado para todas las situaciones. Así es que enfócate en ti, en estos momentos que tú necesitas superar todo esto que te está haciendo daño. Claro, tomarlo más de repente como un aprendizaje y tratar de trabajar en uno mismo, porque de repente para vivir esta situación es porque de repente algo nos está faltando, algo estamos haciendo mal de repente, ¿no? Y tratar de mejorar eso, ¿no? Trabajarlo y enfocarnos en nosotros mismos y obviamente darnos un tiempo, ¿no? Para poder de repente ya en un futuro conocer a alguien y ya tener un poco más claro las cosas. Claro, recuerda que el amor es bonito. El amor no se esconde, no se oculta, no está poniéndote condiciones. Al contrario, tiene que ser algo que te llene de felicidad, ¿no? Donde ambos puedan ser felices. Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Cuídate mucho.